En esta clase es importante saber qué es un archivo, porque muchas veces nos confundimos, y como ya les dije anteriormente, que pensamos que cualquier cosa se puede guardar, conservar, o que un amontonamiento o una acumulación de documentos indiscriminados puede ser un archivo. Un archivo es un conjunto de documentos, sea cual sea su fecha, su forma, soporte y soporte material. Y en esto también entra el soporte informático en este momento, porque todos escuchamos constantemente el documento electrónico. También es documento de archivo y también se administra archivísticamente, con las mismas metodologías y técnicas archivísticas. Son acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada en el transcurso de su gestión y conservando y respetando aquel orden con que fue creado, producido, para servir como testimonio e información para toda persona o institución que los produce los ciudadanos. O sea, los documentos se producen naturalmente, porque uno está marcando desde el momento que las sociedades se fueron organizando, fueron dejando testimonio porque necesitaban mostrar lo que estaban haciendo. En definitiva, podríamos decir que los archivos se guardan documentos y se conservan documentos como testimonio y como prueba. Y también para la información, porque si nosotros tenemos información resguardada, nuevamente cuando queremos volver a buscar o determinar, por ejemplo, investigaciones, en este momento que hay esta enfermedad tan terrible que a todos nos tiene mal, a toda la humanidad, los investigadores están revisando una y otra vez todas aquellas investigaciones que están conservadas en archivos de laboratorios, en archivos de universidades, y buscando por todos los medios encontrar una respuesta. Por eso es tan importante resguardar. Y después, todo esto, muchas veces en base a esta situación, hemos escuchado sobre la última gran pandemia de la humanidad. Hubo varias, pero una de las últimas grandes pandemias fue la de la fiebre española, pero que eso ocurrió durante 2 años entre finalizar la Primera Guerra Mundial, del 18 al 20, muchos no estaban ni enterados, pero sin embargo volvió a reflotar esta situación debido a esto que está ocurriendo ahora. Esto no es un archivo, y sin embargo vemos muchas veces esta situación así. Esto es, podríamos decir, desidia de parte de la administración, de los empleados, y esto también produce que muchas veces ocurran catástrofes terribles, porque una de las características principales del archivo es que conservan documentos únicos y que son irrepetibles. Y en muchos lugares, desgraciadamente, hemos oído que se han quemado, que se han mojado, que se han destruido por la humedad, por la lluvia, por lo que fuera, grandes incendios, y bueno, ahí es una forma de perder la memoria. Esto no es un archivo, esto es una acumulación de papeles, podríamos llamarlo así. La palabra archivo, para nosotros los archivistas, tiene el Consejo Internacional de Archivo, tiene 3 acepciones fundamentales. El conjunto de documentos ordenados y clasificados, un fondo documental, que llamamos nosotros, el lugar donde se conservan los archivos, que puede ser un mueble o un edificio, o la institución, porque muchas veces hablamos, vamos al archivo, y bueno, y hablamos de la institución donde es la unidad técnica y administrativa donde se gestiona, se administra y se sirve la información, porque eso es fundamental en el archivo. Bien,
vamos a una breve historia sobre los archivos. Esto es básico, porque muchas veces nosotros hablamos de esta breve historia de los archivos, porque a veces pensamos que los documentos nacieron prácticamente ahora, y sin embargo nosotros vemos que desde que los seres humanos comenzaron a organizarse, las civilizaciones buscan hacer diferentes actividades, trabajos, necesitan fueron conformando los primeros documentos, los primeros archivos, y esos primeros archivos fueron administrativos y contables. Eran necesarios porque la expansión de ciudades, de imperios, y justamente estos documentos que hay en la antigüedad, hoy, por ejemplo, descubiertos por arqueólogos, hoy podemos nosotros conocer justamente conocer la historia de la humanidad a través de justamente estos documentos. Acá, por ejemplo, vemos tablillas cuneiformes que fueron descubiertas en el año 2000, bueno, ya en el año 2017 en Irak, y los arqueólogos se dieron cuenta que el orden que tenían estas tablillas era un orden archivístico que le había dado el productor en su momento, que era justamente para tener el conocimiento de cómo funcionaba ese estado, ese pueblo. ¿De dónde viene la palabra archivo? La palabra archivo viene, proviene del griego. Justamente en la antigüedad le van a dar al archivo, el archón, que era el lugar donde se redactaban, conservaban cartas, diplomas, y se guardaban por la autoridad, y también los archivos ahí ya reconocen para ser principalmente los estados griegos. Era muy importante para ellos. Eso le daba, digamos, entidad a un estado, a una organización. Los magistrados tenían muchos documentos y los conservaban en sí. Ya en Atenas no solo existía el archivo, sino quien los conservaba, y le daban y le conferían fe pública a esos documentos. Principalmente en Atenas los documentos se escribían en latón o en piedra, y no hay mucho recuerdo porque son más literatos los que escribían en otro tipo de soporte. Ya en Roma, ya se llama archivum, estaba resguardado en el templo de Saturno, que era todos los documentos más importantes estaban ahí, y ya toma otro cariz, ya es administrativo, jurídico y contable. Ese es el valor que tienen los documentos para el gran imperio romano, que todos conocemos durante tanto tiempo, y la expansión que tuvo, y que para ellos era muy importante tener todo el conocimiento de cómo funcionaba un imperio tan extenso. Entonces de ahí viene la palabra archivo, que significa origen, o es el lugar donde se conserva la información. Espero no ir muy rápido. ¿Me están escuchando? Bueno, bien. ¿Cuál es el objetivo de tener organizado un archivo? Es algo fundamental para todos. Es facilitar el acceso a la documentación, que es algo en tiempo y forma. Piensen ustedes algo. Ustedes, si están trabajando en una administración pública o una administración privada, si hay un reclamo ante un ciudadano, cualquiera fuera su necesidad, o como ciudadanos tenemos a veces necesidades de demostrar que tenemos derechos, o las obligaciones que tenemos que cumplir, nosotros tenemos que presentar documentos. Muchas veces nos ha pasado que hemos pagado, supongamos, un impuesto o un servicio, y nos dicen, oh no, usted no lo pagó. Entonces tenemos la necesidad de presentar un documento que demuestre que es prueba y testimonio de nuestra acción. Lo mismo sucede con el Estado. Cuando hay reclamos,
y nosotros tenemos documentos para demostrar cuál fue el contrato, el convenio, cómo se realizó, quién lo organizó, quiénes fueron los inspectores, quiénes los controlaron. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque necesitamos en tiempo y forma. De no ser así, podríamos ir a un juicio y de no demostrar y presentar documentación fehaciente y que sea auténtica, correríamos el riesgo de un juicio. Y muchas veces se han perdido juicios por no poder presentar esa documentación. Esto garantiza nuestros derechos, la gestión documental y también, sobre todo, garantiza tener un patrimonio documental. El trabajo del archivero y el objetivo principal es ser eficaz y eficiente, menor tiempo y menor costo para una organización. No podemos, si trabajamos en una administración, no podemos decirle a un ciudadano, necesito que me den, no sé, un libre de deuda. Bueno, deme su número y venga dentro de 3 meses. Tal vez ese ciudadano lo necesita para demostrar algo, para un juicio, o para la compra de, o para lo que fuera, lo que necesite. Cualquier documento es necesario, o pedir un certificado de nacimiento, un certificado de defunción. Hay tiempos, pero tampoco puede perder un tiempo, una extensión larga, como ha sucedido. En una ocasión, que di una capacitación en la localidad de Centenario, después de la capacitación me contaba una de las chicas que trabajaba en ese momento en tierras de la Municipalidad de Centenario, que ella, por ejemplo, la gente que iba a pedir una documentación necesaria para hacer un registro de tierra o lo que fuera, le decían, bueno, vengan dentro de 15 días, le vamos a dar el documento. Después de la capacitación se pusieron a organizar, a armar todo, y no podían creer la gente cuando ya iban, y le decía, bueno, espere ahí sentado, y dice, pero me voy, vengo dentro de 15 días. No, espere 10 o 15 minutos y le damos el documento. Y el ciudadano se sentía muy agradecido, porque una de las cosas que yo siempre le digo a todos, tenemos que tener empatía con el otro que está solicitando una información, porque la información es para todos en general, para los ciudadanos, o sea, para uso externo, y también para nuestra propia administración. Porque también perder documentación ha generado que muchas veces se han producido grandes juicios contra los estados y que se los han ganado cuando no tenían razón, teniendo en cuenta que si uno tiene los documentos, presentando documentación, entregando documentación en tiempo y forma, podemos evitar estas situaciones. Por eso es tan el objetivo de tener un archivo bien organizado. Y tiene estas ventajas, ¿no? Tener los documentos localizados, acceder inmediatamente a la información, tener identificados los documentos, también reducir costos, porque no todos los documentos se conservan eternamente y hacer grandes acumulaciones, porque también necesitaríamos demasiado espacio, sino que también saber en qué momento hay que hacer una evaluación. Ese es un trabajo muy importante para el archivero, evaluar la documentación para luego llevar o eliminarla o hacer la transferencia a los archivos históricos, porque los archivos históricos no se pueden quedar solamente con una documentación que tienen en un momento y decir, bueno, hasta acá llegué. Tienen que estar recibiendo constantemente un flujo de documentación, porque todo lo que estamos generando va a quedar en la historia. De acá a unos 25 años, toda esta documentación que se está generando, por ejemplo, en este momento del COVID, toda esta documentación tiene que quedar en los archivos para que quede demostrado qué hizo el Estado en cada lugar, en cada municipio, qué hizo el Estado provincial, qué hizo el Estado nacional, qué hizo cada secretaría, cada ministerio, cada dirección. Todo eso va a quedar registrado y ahí, dentro de algunos años, 50, 100 años,
van a venir a buscar información y saber qué se realizó, cómo lo realizaron, van a interconectar toda esa información. Por eso es tan importante tener bien organizado, saber qué vamos a conservar y cómo conservarlo. ¿Y cuál es la función del archivo? La función del archivo y del archivista, principalmente, es justamente esto, organizar la documentación, recolectar la documentación sobre todas las cosas, porque cuando tenemos una gestión documental bien organizado, nosotros buscamos la documentación en la administración. Hay varios archivos, por llamarlo de alguna manera. Está el archivo de oficina, que es el que usamos diariamente, donde nosotros vamos, toda documentación que va llevando, va gestionándose, se va viendo cuáles son las necesidades, cómo va a quedar, dónde la vamos a organizar. Finalizada esta, va a llegar una documentación, esta documentación luego va a pasar a los archivos o archivos centrales y luego a los archivos intermedios. Intermedios se llama porque son de plazo precaucional, donde están durante un tiempo y durante constantemente podemos buscar esa información. Para luego sí, al final, hacer la transferencia al archivo histórico. Bien. Hay que clasificar los fondos. Otra de las funciones que nosotros tenemos en los archivos, hay que hacer una clasificación, la descripción de los documentos. Todo eso lleva a justamente esta organización y que haga lo que dije anteriormente, que sea efectivo y eficaz, lograr la ubicación de los documentos, como ha pasado muchas veces, que eso es lo más importante. Entonces, todas estas tareas de recolectar, organizar, conservar, preservar, sobre todo las cosas preservar, una de las cosas fundamentales, porque muchas veces nosotros pensamos que los documentos se conservan solos, y no, la conservación del documento es desde el primer momento que nosotros Bien, si lo pueden silenciar al micrófono. Bueno, esto que estábamos hablando, bueno, todos estos documentos que estábamos hablando, hay una cosa que es fundamental. Los documentos son producidos, como lo dije en el primer momento, por una institución o por una persona. Nunca se compran, no hay intercambios, no hay donaciones de documentos. No se produce eso. Se producen naturalmente por funciones y actividades de las personas. Eso es lo que tiene el documento. Bueno, muchos me dirán, bueno, pero si yo tengo un archivo histórico y a mí me donan, por ejemplo, los documentos del doctor Gregorio Álvarez o los documentos de algún pintor, algún músico, alguien, no sé, algún político, alguna personalidad, bueno, sí, en un archivo histórico se va a recibir un archivo privado. Sí, se recibe en donación un archivo privado, va a estar en un archivo histórico esa documentación que está en un archivo privado, la persona que lo dona tiene que saber que eso va a ser de libre acceso a todos los ciudadanos, por eso siempre hay que hacer un certificado de donación donde se expresa en las partes cuándo se va a brindar información sobre ese documento, quiénes tienen derecho al acceso a la información, qué se puede dar en acceso
a la información, por eso eso es más, eso es lo más importante. Entonces, tener en cuenta eso, que sí se puede donar, pero ya va a un archivo, pero es un archivo privado. Y ese archivo va a ser respetado como llegó, su principio de procedencia, cómo fue su orden, sí se van a describir, se va a ver todo lo que hay, pero se va a respetar cómo fue llegado y se va a denominar justamente cómo se llama la persona. Ahí pueden llegar cartas, pueden llegar certificados, diplomas, documentos personales, escritos, pero es un archivo privado. Eso sí se puede recibir en donación. No se recibe en donación ni se compra documentos en un archivo administrativo, ni tampoco en un archivo particular. La administración de los documentos es otra de las funciones nuestras, es la que hace que nosotros determinemos el fondo documental, las secciones, la serie, el tipo documental que tenemos en el archivo. Porque si bien hay documentos que son particulares a todos en general, hay documentos que no son, que son más utilizados en otros. Por ejemplo, todos usamos planillas, pero las planillas que usamos cada uno tiene un fin que es muy diferente al que usa una planilla de asistencia del personal, una planilla de asistencia de pacientes médicos en un hospital, una planilla o distintos tipos de planillas, planillas para ver qué servicio brindamos. O sea, ese es un tipo documental, pero que hay que especificar para qué se usa y el saber dónde se conserva y el valor que tienen esos documentos para ser o no conservados. La producción documental hace toda una secuencia y esa secuencia de documentos produce que tengamos las series documentales. Y después, cuando ya tenemos cumplido la ordenación, la clasificación y la descripción, ya estamos preparados para servir justamente en el libre acceso de la información. Esa es la función del archivero: organizar, ordenar y clasificar, describir y servir la información. Y sobre todo, tener en buen estado de conservación esos documentos. Hay una de las funciones que en este momento que es muy importante, que es la triple función social que cumplen los archivos, y esto es fundamental. Por ser fuente de investigación para escribir la historia de la sociedad, por eso se conservan los archivos, para preservar la memoria de la institución productora y de la comunidad, o de una persona, y como garantía de los derechos de los ciudadanos. Por eso se preservan los archivos. Hace poco salió en el diario, lo habrán leído en todas las noticias, de un hombre que por alguna razón no está en el Registro Nacional de las Personas, no encuentra su documento, no tiene número, y esa persona de alguna manera como ciudadano no existe, porque no tiene número, porque no tiene número de CUIL, porque no tiene número de... porque no tiene DNI, y entonces esta persona no puede presentarse a un trabajo, no puede ingresar a algún lugar para poder estudiar. O sea, son distintas cosas que le puede pasar a una persona, lo mismo que pasa con una institución. Sobre todo, ¿qué se conserva en los archivos? Muchos piensan que solamente se conserva el documento papel o los archivos son escritos. Lo que se conserva en los archivos, así, textuales, que llamamos nosotros, que son el documento escrito, pero también hay fotográficos, fílmicos, cartográficos, sonoros, de dibujos gráficos. En Holanda conservan también archivos de pinturas, de obras de arte, digamos,
que no son expuestas por algunos artistas que tal vez no son muy conocidos, pero ellos consideran que es importante la conservación de esos documentos, para ellos es una obra de arte, porque en algún momento van a tomar valor y los van a poder utilizar. Así que la conservación de documentos es muy importante. Y hay todo tipo de documentos. Hoy también los informáticos. Para administrar un archivo, ¿qué hay que saber? Esto es algo que siempre nos estamos preguntando. ¿Qué necesitamos nosotros, los archiveros, para administrar? Como lo dije en un primer momento, los documentos que se conservan en el archivo son los documentos originales, no fotocopias. O muchas veces hay, sí, documentos que uno dice que son múltiples, porque muchas veces se genera, ¿sí? Por ejemplo, se genera un decreto. El decreto va a todos los ministerios, a su vez a todas las secretarías pasan a todas las direcciones y a su vez a todos los empleados. Y eso queda muchas veces en todas las oficinas. Eso sirve como documento de apoyo, tal vez para el trabajo de la oficina, pero el documento que se conserva es el documento original. No toda esa cantidad de documentos que son copias del documento original que hay en todas las oficinas. A esos documentos que llegan a todas las oficinas en forma general, nosotros los llamamos documentos de apoyo, porque sirven para la función que está cumpliendo ese departamento, esa entidad, esa dependencia. Pero el que se conserva en un archivo es el documento original. Y nosotros, es otra cosa que es fundamental en un archivo, es respetar los dos principios fundamentales, el principio de procedencia y de orden original. Eso es que cuando llega un archivo, en los documentos, que una vez que cumplen el ciclo vital de los documentos, se va trasladando del archivo de oficina al archivo central, y luego en su momento pasarán a ser archivos, documentos con valor precaucional, respetarlos como fueron enviados y no acomodarlos temáticamente, separarlos, porque si no el documento pierde su valor, tiene un porqué. Y por eso es tan importante la valoración documental, porque a veces se genera mucho documento, pero que quedan truncos, no sabemos la conclusión. Y esos ocupan espacio, y sabemos que en un plazo determinado no van a ser solicitados. Al no ser solicitados, están ocupando un espacio, y ustedes saben que los espacios tienen un costo importante. Entonces, hay que saber qué vamos a eliminar, y hay que respetar cómo llegan esos documentos, porque cada elemento que tiene ese documento es lo que le da el valor y lo hace original, y lo hace único e irrepetible. La función de los documentos siempre es administrativa, porque nacen por una necesidad de administrar, es probatoria, es testimonial, y luego, con el paso del tiempo, un documento, por ejemplo, los decretos, las leyes, las actas, terminan convirtiéndose con un valor ya cultural, científico, porque todo depende de cuál es el documento. Estoy hablando de actas, decretos, pero informes, no sé, geográficos, informes de la Secretaría de Energía, todos esos informes tienen un valor científico y que van a servir para más adelante, para seguir expandiéndose, para ver cuáles son los errores que se han cometido, cuáles son los avances, dónde han quedado, dónde se puede seguir adelante. Por eso es importante el valor científico que tiene, la investigación constante y cultural sobre todo, porque va marcando cada pueblo vive de una manera distinta, y eso lo vemos, cada provincia, cada lugar en cada ciudad tiene una forma diferente de actividades.
Una de las cosas que nosotros queremos siempre, ¿qué documentos, un archivero, qué documentos hay que recibir y cómo? Nosotros tenemos que saber qué documentos en un archivo vamos a recibir. Nosotros recibimos, cuando trabajamos en un archivo administrativo, nosotros tenemos que tener un registro de documentos y saber cómo lo vamos a recibir. Tiene que tener la firma, porque tiene que tener, no todos los documentos son de valor para hacer un archivo. Hay documentos de archivo que llamamos nosotros, que son los que se conservan en archivo, y hay documentos que son documentos. Por ejemplo, un pasaje es un pasaje en tanto y en cuanto ese pasaje no venga acompañado de una nota en un expediente donde demuestre que ese pasaje fue utilizado por tal y autorizado por tal, y de esa manera, y que hay firmas, y todas las firmas, también tenemos que fijarnos quién lo permitió, quién lo emitió. Entonces tenemos que saber cuál es el valor de estos documentos. ¿Qué documentos podemos difundir? Eso también es importante. ¿A quiénes y cómo? Por ejemplo, si nosotros hay documentos que nosotros podemos dar libre acceso a la información, lo tenemos todos, pero hay documentos que tienen que estar resguardados. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa no puede estar dando la información libremente de todo lo que está haciendo. Pero sí, con el paso del tiempo, se van liberando los documentos, porque no hay ningún documento que después quede con el tiempo detenido o resguardado que no puedan acceder a la información. Pero también tenemos que saber a quiénes y cómo, porque nosotros en el archivo, por ejemplo en un archivo histórico, se establece qué información el usuario, cuando viene a solicitarlo, puede llevarse de esos documentos. En el caso de la provincia de Buenos Aires, que está el Archivo Histórico y Museo de la Penitenciaría, los investigadores buscan información en los archivos, pero ya hay una norma de qué información van a salir de esos documentos. A veces no los nombres, pero sí pueden sacar otro tipo de información. En archivos médicos, por ejemplo, también se puede investigar sobre la población, sobre enfermedades, pero sin dar a conocer, por ejemplo, los datos de los pacientes, sobre muchas enfermedades, y eso también, ahí uno va sacando estadísticas, información, se puede hacer una investigación sobre distintas cosas, pero ahí está el cómo vamos a establecer, y por eso hay que tener normas y reglamentos. ¿Qué documentos hay que eliminarse? Y ahí ocurre ese tema de la valoración documental, algo que mucha gente no quiere hacer, y eso ocurre en los archivos de la administración. Desde el momento que estamos hablando de una oficina y que vamos conformando los documentos en una oficina. Porque muchas veces nos ocurren que tenemos documentos en la oficina y cuando decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? Y se manda todo. No, todo no se manda al archivo central o al archivo intermedio, todo no. Se manda solamente los documentos que tienen valor archivístico. Lo otro ya se va eliminando desde la oficina. Con el tiempo, en el archivo central, bueno, vemos. Y muchas veces uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que voy a mandar? Realmente cuando termina una gestión, en una oficina tienen que quedar el último año o año y medio de esa gestión, porque hay muchos contratos, convenios, que todavía están en vigencia, y eso es necesario que quede en una oficina hasta antes de mandar un archivo central. El archivo central no es que vayan a llegar allá y nunca más lo van, no, quien los produjo los va a solicitar las veces que sea necesario. Pero, por ejemplo, muchas veces nosotros encontramos en los archivos que van notitas y cosas pegadas o agregados que no corresponden a un documento. Sí tiene el documento que estar con las firmas, tiene que estar con todos los logos correspondientes, tenemos que saber que ese documento es auténtico y que es original.
Y eso es lo que va a conformar el archivo que le corresponde. ¿Y cómo se conservan los documentos? Bueno, los documentos, es lo que ya les había dicho, la conservación ocurre desde el primer momento. Si lo vamos realizando en un buen papel, buenas tintas, y después tenerlos organizados, no tirados por el piso, y lo digo porque lo he visto, no tirados por el piso los expedientes, sino organizados en estanterías, en unidades de conservación como cajas, estanterías también son unidades de conservación, en un espacio propio para guardar los documentos, y bien identificados, saber que cada cosa en qué lugar está. Cuando sacamos un documento de ese lugar, volver al mismo lugar a colocar el documento. Eso es algo que es fundamental, es una condición sine qua non que tiene que tener el archivero. Cada cosa va en su lugar y ese espacio que se retira porque se da la información, porque puede solicitarlo el productor, tiene que saber que ese espacio tiene que quedar libre para que ese documento vuelva a su lugar, saber cuándo se da a préstamo el documento, a quién se lo prestó y el tiempo, porque también todo tiene un plazo y todo tiene un tiempo. Todas esas cosas son pequeños elementos que nosotros tenemos que saber, que eso se va organizando en los archivos administrativos, en el archivo central, porque si no, muchas veces nos sucede que faltan documentos, se llevan documentos, no sabemos dónde están los documentos, nos reclaman por ellos, y a veces pasa principalmente cuando nos conocemos, y nos conocemos mucho, o en lugares chicos, que nosotros a veces, no, para ser más cómodo, para ser mejor, y a veces hay que tomar vista de los documentos. Hoy por hoy tenemos celulares que podemos fotografiar el documento si necesitamos la información sin retirarlo del lugar. A veces sí es solicitado por la propia entidad productora o por la justicia, muchas veces, pero también tenemos que saber que la justicia a veces se lleva los documentos y son acumulados, y esos documentos se pueden perder, pero también sabemos dónde tenerlos, cómo llevarlos. En el Archivo General de la Nación, hace unos años nos comentaron que lograron que la justicia no se llevara más documentos, y que sí aceptaran las copias autenticadas por los archiveros para no perder esa documentación por juicios, o sea, me van a decir, bueno, pero son documentos históricos. Sí, pero hay documentos que tienen información importante de juicios de larga data, a veces por propiedades, por identidad. Entonces, bueno, por reclamos, entonces se llevaban los documentos. Para que esto no ocurriera más, lograron ante la justicia que el valor de la firma del archivero demostrara que ese documento tiene valor, valor testimonial o valor probatorio sobre todas las cosas. Y con esto yo quiero decir que es imprescindible para todo este trabajo que una sola persona no puede administrar, aunque conozco personas, archivos, que funcionan muy bien con una sola persona. Pero los trabajos en los archivos son muchas tareas hay que realizar. En el archivo administrativo, la conservación del documento que tiene valor primario, administrativo, legal, fiscal, contable, eso es importante, que es todo lo que maneja el archivo administrativo, lo cual para toda persona física o jurídica, y que lo pueden solicitar usuarios internos o externos. Entonces se necesita varias personas para tener toda esta administración y todo lo que yo ya les había contado de que hay que organizar un archivo, reunir, describir, ordenar, clasificar, hacer cuadros de clasificación, hacer trabajos de valoración documental, para saber las tablas de retención documental. Eso nos lleva a nosotros a saber qué documentos van a conservarse y van a pasar al archivo histórico, que puede ser
de una institución privada, como también puede ser de una institución pública, que es lo que nosotros más conocemos de archivos históricos, pero hay muchas instituciones privadas que tienen sus propios archivos, y muchas personas acceden a la información porque forman parte también de la ciudadanía, de la entidad, de la identidad de ese pueblo. ¿Mm? Hay fábricas, hay empresas que llevan más de 100 años en un lugar, o 50, 60 años, y que también tienen toda una trayectoria histórica en toda su producción, en todo lo que ha brindado y en todo lo que está dando. En los archivos históricos conservamos documentos con valor secundario, es decir, no porque tenga menor valor se llama secundario, nosotros le llamamos valor primario al valor administrativo, legal, contable, que es justamente después con qué nos tenemos que encontrar. Al valor secundario le damos un segundo valor que es el científico, informativo y cultural. Ese es el valor que tiene para nosotros el documento en el archivo histórico. Esa producción documental nos genera la identidad y la memoria del Estado o de la entidad y de los ciudadanos. Y ahí hay algo que tener en cuenta. Cada vez que nosotros desde la Administración Central trasladamos documentos al archivo histórico, tenemos que saber que ese archivo histórico es de libre acceso para todos los ciudadanos, que todos pueden venir a buscar información. Porque si un documento no puede acceder todos, solamente la persona que lo generó, que lo tramitó, o la entidad productora, o solamente, o la justicia. Y acá, por ejemplo, hablamos de quiénes o no pueden entrar. Por ejemplo, en un registro civil, ¿hay archivos? Sí, pero ¿quiénes son los que pueden ingresar y solicitar? Solamente puede solicitarlo o la persona involucrada o un familiar. Entonces, cuando solicitamos, por ejemplo, información de nuestra propia familia, no puede todo el mundo en general ir y buscar información y sacar información y escribir libros y contar. A veces se puede decir, sí, en este archivo civil se inscribió no sé, está el certificado de nacimiento de tal persona, de un poeta, de un músico, o el certificado de defunción, o el certificado de matrimonio, pero hasta ahí. No podemos brindar toda esa información de una investigación. Por eso esos documentos quedan en un registro civil, registro automotor, registro del bien inmueble. Esos son para nosotros archivos intermedios, o sería de plazo precaucional. Esos documentos van a quedar ahí porque van a ser gestionados ahí, porque la entidad productora los puede solicitar, la justicia también lo puede solicitar la familia. Catastro, por ejemplo, es un buen lugar donde tenemos documentos, porque bueno, hay un terreno, hay no sé, una quinta, luego eso se puede vender, se puede parcelar, quiénes fueron los dueños, los primeros dueños, pero solamente los interesados pueden ingresar y buscar esa información porque la necesitan para para algo en particular. ¿Mm? Todo documento que lleva al archivo histórico, todos debemos saber que cada vez que ponemos archivo histórico a algo, tenemos que saber que hay un libre acceso a la información. Ahí está. ¿No? Pero nos encontramos con algo. También, no es que también todos los documentos que todos los documentos, por ejemplo, uno puede ir y solicitar. Sí, los podemos solicitar, pero como hay procesos que se realizan en todos los archivos, muchas veces se están trabajando en ellos, o tal vez hay documentos que están en unas condiciones que no están, que están muy deterioradas. Entonces, para tenerlos en buenas condiciones, esos documentos, y ver cómo podemos hacer el archivo, o sea, la institución, tiene que ver qué medios podemos utilizar. En la actualidad
se está utilizando la digitalización de los documentos, para que todos puedan tener acceso a esa información, porque si un documento que es muy antiguo, está muy deteriorado, constantemente solicitado, al poco tiempo vamos a quedarnos sin documento, porque se va a deteriorar por el uso de todos los que están buscando esa información. Muchas veces ocurre que por una determinada situación, que porque es un aniversario o porque ha ocurrido un acontecimiento o lo que fuera, empiezan a buscar en los archivos históricos ese tipo de información y hay mucha cantidad de demanda de los usuarios sobre ese documento. Eso ocurre constantemente. Entonces, a veces se puede deteriorar. Entonces, para que eso no ocurra, bueno, tenemos que ver qué condiciones y cómo lo podemos, qué podemos hacer para que puedan acceder a la información, que puedan utilizar esa información de la manera que lo necesiten, para investigación, para escribir un libro, para hacer, no sé, una película, lo que necesiten, que puedan acceder sí a esa información, pero sin que se deteriore ese documento. Así que eso también hay que tener en cuenta, que muchas veces hay documentos que se están procesando, que se están describiendo, que se están ordenando, que se están clasificando, y que no lo podemos dar a la información, porque ha ocurrido que muchas veces consideran que nosotros no queremos dar la información, pero es que nosotros no tenemos. Hay muchos que tienen la idea de que van a un archivo y que van a ir a registrar, a revolver y a fijarse qué es lo que necesitan. Y eso tampoco es correcto. Cuando uno va a un archivo, tiene que saber específicamente qué es lo que se está buscando, y en base a eso hay que guiarlos, los archivistas tenemos que guiarlos sobre dónde está esa información. Por eso los procesos, estas metodologías que nosotros aplicamos, necesitamos de mucho personal, y es variado. Acá, por ejemplo, podemos ver una imagen donde la organización de un archivo, de cómo se describen los archivos, de la limpieza, de cómo se conservan, de qué cosas y qué tareas tenemos que realizar. La parte esta de limpieza que nosotros estamos viendo, bueno, generalmente esto es para los archivos históricos, ¿no? De buena conservación del documento, y que a veces hay que hacer alguna restauración o conservación con personas capacitadas en ello. Pero si hacemos una buena preservación de los documentos, no vamos a tener que llegar a esto. La limpieza del lugar, del espacio físico donde están conservados los archivos, es un buen método. Es como dicen hoy, la limpieza, lavarse las manos, mantenerse ventilado, oxigenado. Bueno, exactamente pasa lo mismo con los documentos. Si nosotros mantenemos en el lugar donde conservamos estos documentos limpieza, ventilación, un control constante para que no haya ataques de plagas, nada de eso, entonces nosotros vamos a ver cómo vamos manejando estos documentos. Bueno, para finalizar entonces podemos decir que un archivo es justamente la producción documental, la organización de estos documentos, de esta producción que se genera, y el servicio que nosotros vamos a brindar. El que trabaja en un archivo tiene que saber que tiene que brindar un servicio, que es trabajo constante, que todas las tareas que cumplimos en el archivo, no hay mayores tareas o menores tareas. Todas las tareas que se realizan en un archivo, sea administrativo, sea de oficina, o sea en un archivo histórico, todas las tareas son importantes. Que nuestra misión y nuestra función como archivistas es justamente cuidar esa documentación, brindar información a los usuarios cuando la solicitan, tener todo organizado, tener controlado sobre todas las cosas la documentación. Todo esto hace que nosotros podamos luego tener un archivo eficaz y eficiente, que es lo que más se nos pide a los archivistas.